cruce del Mar Rojo. Y es cuando Moisés se encuentra ahí en un acto de fe. Les dice Moisés, no teman, vamos a cruzar. Y se abre el mar. Entonces tenías un Dios que te abrió el mar por delante, que te viene protegiendo por detrás y todavía te permite que veas sus maravillas. A pesar de que las promesas de Dios están vigentes, vemos el ejército de Faraón y a pesar de que está la columna de fuego protegiéndonos, seguimos dudando. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria en la lección A través del Mar Rojo. Y me gustaría comenzar con una breve pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor acto de fe o el mayor acto de fe que has visto en alguna otra persona? Esa es la pregunta con la que me gustaría iniciar esta lección. Si quieres, puedes también comentarlo debajo del video. Y aquí los compañeros hacen la pregunta y también puede presentarse de una vez. Hola, ¿qué tal? Creo que mi acto de fe más increíble fue irme de misionera a los 18 y cómo Dios, como quien dice, abrió el Mar Rojo. Así que bueno, soy Elisa Mena y es un placer estar con ustedes hoy. Mi nombre es Oscar Díaz, es un gusto poder estar con ustedes de nuevo y mi mayor acto de fe se llama paternidad, se llama Barbarita. Entonces, nadie está listo para esto, nadie te enseña cómo hacerlo, así que lo aceptamos por fe y Dios nos ha dirigido hasta este momento. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Domínguez y yo creo que mi mayor acto de fe es creer en la Biblia. Porque como científica nos dicen no creas en la creación, eso es imposible, pero yo creo que Dios creó al mundo en 7 días. Bueno, en 6 y el séptimo descansó. Muy bien, gracias por compartir, Gaby. Justamente para comenzar, vamos a iniciar con una oración. Ok, oremos. Querido Padre, gracias por abrir camino, gracias por darnos estos milagros y estos ejemplos en la Biblia para creer en ti. Danos fe y ayúdanos a vivir en ella. En Jesús, amén. Amén. Muy bien, y sí, para comenzar, me gustaría que me ayudaras, Gaby, por favor, con el versículo para memorizar en Éxodo 14:13. Sí, mira, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, quedaos quietos y ved la salvación de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, ya nunca más lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Porque para dar un poquito de contexto, ¿en qué lugar se encontraban cuando dijo Moisés estas palabras? Pues ya era el momento en que Faraón había dicho, se van de aquí, y entonces ellos no sabían qué venía. Pero en ese preciso momento se encontraban entre la espada y el mar. Y si ustedes ponen atención en los versículos previos, o sea, es que es muy curioso porque ya habían visto todas las pruebas de Dios, habían visto las plagas, Sí. habían dado gracias en la Pascua, habían visto todo lo que Dios había hecho por ellos, y cuando se encuentran justamente ahí en el Mar Rojo, enfrente de él, comienzan a decirle a Moisés, ¿para qué nos sacaste de acá? ¿Acaso no había tumbas en Egipto para morir allá? ¿Acaso no podíamos mejor quedarnos? Y mira, justo lo que te dijimos, y mira, ahora es donde estamos, vamos a morir aquí. Y no esperaba. Y entonces Moisés es justamente cuando dice estas palabras, ahí donde parecía todo perdido, ¿no? Se veían en un desierto, pues estaban en el desierto. Como tú acabas de decir, entre la espada y la pared sería entre el desierto y el mar. Y en el desierto no es algo bonito de harinita y nada, hay animales salvajes y serpientes y todo, entonces ellos tenían también esa incertidumbre de ahora qué viene, aquí vamos a quedarnos, no tenían fe. Pero ¿cómo llegaron ahí? Porque ahí ya estamos adelantando la historia al momento en el que dejaron de creer por 5 segundos después de haber visto los milagros. Pero ¿cómo fue que llegaron justo a ese punto donde están entre el mar, la montaña, el desierto, el ejército? Pues resulta que en el capítulo anterior vimos sobre la Pascua. Y después de la Pascua sabemos la muerte de los primogénitos, que ya habíamos hablado, tienen que ver el anterior. Habíamos hablado la importancia, ¿no?, de la primogenitura y todo lo que pasó. Y ahora, después de la muerte de los primogénitos, mandan a llamar o más bien de Moisés va ante el faraón nuevamente, y a mí me da un poquito de, no risa porque no es nada para reírse, pero la respuesta de faraón, que le dice, largo de aquí.
váyanse, aléjense de mi pueblo, vayan a adorar al Señor como lo habían dicho. Y de ahí continúa esta narrativa previa a llegar a ese punto donde otra vez perdieron la fe los israelitas. Sí, y es que hasta que él perdió lo que más quería, su hijo, su primogénito, hasta ese momento dijo, váyanse, adoren a su Dios libremente. Por eso dice, ya no los quiero tener aquí, porque antes, en los versículos previos, él decía, adora aquí, adoren a su Dios aquí, ¿para qué se van lejos? Ajá. ¿Y qué decía Moisés? No, es que Vamos a ir. como vamos a hacer sacrificios de animales, se pueden sentir. Y nosotros queremos salir de aquí. Queremos ser libres. Es una promesa. Entonces, hasta ese momento, él dijo, basta. Pero lo curioso es que de plano este faraón, o sea, los corrió. Pero antes de irse, si ustedes van a Éxodo 12, 32, dice, también tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, porque Moisés le venía diciendo, pero se van los hombres nada más. No, queremos llevar a las esposas, queremos llevar a los hijos. Está bien, ya se pueden ir las esposas. No, pero también queremos nuestro ganado. Entonces, hasta este momento dice, está bien, todos, todos se van. Y Hasta con riquezas se fueron. hasta con riqueza se fueron. Pero antes de que se vayan, pídele a su Dios que, ¿qué? Bendice y bendecidme también a mí, o sea, limosnero y con garote. Hasta ese momento estaba tan bien, bueno, está bien, ya vimos qué poderoso es. ¿No le pueden decir que se acuerde de mí? Ujú. Y de ahí de un corazón que había pasado algo difícil, ¿no? Porque Ujú. había perdido a su primogénito. Y es algo que yo siento en este momento que realmente lo sentía y lo quería. Pero pues, Era una Fue momentáneo, probablemente no fue un arrepentimiento, porque nosotros sabemos que el arrepentimiento lleva a un cambio de conducta. claro, Yo creo que se sintió mal o probablemente es de llegó dolor. desde su dolor, dijo, pídanle a Dios por mí, pero nada más. porque en ese momento creyó Así es. por todo lo que había visto. Pero fue un arrepentimiento más que nada por las consecuencias, no por las acciones, porque uno se arrepiente de corazones porque ya yo hice esto y me arrepiento por lo que hice, no por lo que pasó cuando se enteraron, no por lo que pasó cuando no obedecí, no por lo que pasó cuando no hice lo que tenía que hacer. Y es de donde viene, entonces, ¿en qué consiste el verdadero arrepentimiento? El arrepentimiento consiste en que yo realmente me arrepienta de lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Y también, yo creo que sí creyó, solo que él, como no sé si tenía atrás a alguien que le estuviera diciendo, pero tú eres faraón, eres el Dios, eres el grande, ¿por qué te vas a arrodillar ante otro que ni lo vemos? Entonces, no sé, escuchó mal esos consejos y se echó para atrás. Muchas veces he hecho para atrás. Muchas veces, porque decía sí y luego no. Pero incluso llegó al punto en preferir matarlos. O sea, es que ya había dicho, váyanse los hombres con las mujeres, váyanse los hombres con las mujeres y los niños y váyanse con los ganados. Pero, y ya cuando dijo, por fin ya váyanse, ya no quiero saber nada, ustedes lárguense. Llegó a hacer tanto su odio, su rencor, que prefirió matarlos en el desierto, ¿no? Y es cuando Dios tiene que intervenir de manera definitiva, pagando siempre con lo mismo que él pensaba hacerle a ellos mismos, ¿no? Entonces, es una cuestión en la que pues definitivamente ahora sí que ellos cavaron su propia tumba, por así decirlo, ¿no? Al llegar hasta esos extremos, ¿no? Y vamos a ir con una pregunta para las personas de la comunidad y también para ustedes que nos están viendo, pueden hacer los comentarios también y responder la siguiente pregunta. ¿Cómo la fe te ha ayudado a superar momentos difíciles? Bueno, la fe para mí ha sido bastante importante y fundamental, ya que yo llegar aquí a la universidad he vivido prácticamente por fe. Llegué sin recursos, llegué sin posibilidades de estudiar la carrera y Dios a través de mi esfuerzo y la fe ha provisto para que yo termine la carrera. Estoy en 4º año, así que la fe es bastante importante para nuestra vida. Claro, nuestro esfuerzo, pero Dios bendice tu esfuerzo y si tú tienes fe y crees que Dios va a proveer y Dios te va a ayudar, así va a ser. La fe me ha ayudado en momentos difíciles porque creo que a través de esto yo tengo la confianza de que alguien está conmigo, que alguien me va a ayudar y que a través de cualquier problema siempre va a estar para mí, no importando la magnitud de este problema. Pues la fe me ha ayudado en diferentes momentos de mi vida en los que me siento desahuciado, por así decirlo. Me ayuda a saber que hay alguien que se preocupa por mí en todo momento y alguien que me extiende su mano cuando más lo necesito.
Muy bien, continuamos entonces ahora con la sección de la consagración del primogénito. ¿Qué nos dice esto, Oscar? Este acto tiene que ver más con la fe. Es un acto de fe. Ahora bien, tenemos que ver este evento de la consagración de los primogénitos como, número uno, un recordatorio de que nosotros, como seres humanos, no podemos hacer las cosas solos. Necesitamos que algo mayor que nosotros venga para ayudarnos, venga para salvarnos. Número dos, Dios nos socorre con mano fuerte. En muchas ocasiones la Biblia habla de la mano fuerte de Dios. Así que no vendrá como algo suavecito, algo ligero. Vendrá con mano fuerte. Y la mano fuerte de Dios debe de hacernos confiar a nosotros y temblar a los demás. Porque cuando la mano fuerte de Dios actúa, nos libera a nosotros, pero va en contra de aquel que nos está oprimiendo. Número tres, este acto de los primogénitos debe de ayudarnos a no olvidar lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios hace por nosotros hoy y lo que Dios hará en el futuro por nosotros. Entonces creo que esas tres cosas son las lecciones que yo pude obtener de esta parte de la historia. Yo tengo una más, que la consagración apunta a Cristo, porque Jesús es llamado primogénito de la creación. Colosenses 1:15, también primogénito entre muchos hermanos en Romanos 8:29. Entonces Él fue elegido como el Cordero de Dios perfecto para quitar toda mancha en nuestra vida y cumpliendo lo que en la Pascua, que ya habíamos hablado en la clase anterior, lo que la Pascua estaba apuntando, ¿no? O profetizando. Claro. Y justamente después de la Pascua regresamos de nuevo al cruce del Mar Rojo. Y es cuando Moisés se encuentra ahí en un acto de fe, en un acto en el que él dice las palabras del versículo para memorizar y entonces tiene que dar un paso hacia adelante, ¿no? Y es curioso porque en todo este viaje ellos llevan todo con ellos, incluso los huesos de José. Curioso. Me gustó porque José tenía una promesa, igual que su abuelo Abraham, de llegar a la tierra prometida. Y aunque estuvo en un stand-by tantito en Egipto, aunque sea sus huesos llegaban a la tierra prometida, y Moisés tuvo ese detalle de llevarlo. Y tal vez sus nietos, todos lo que quedó de la familia de José, estaba también presente. Entonces lo llevaban para llevarlo a la tierra prometida. Es un lindo detalle que tuvo él con la familia, perdón. Y también que José pasó por este tramo de esclavitud y el hecho de que simbólicamente llegase a la liberación fue un acto también de cumplir promesas, porque fue algo que había pedido José previo a morir, y entonces que le hayan cumplido ese deseo, aunque pues ni se enteró, porque pues estaba muerto, pero es parte de ir cumpliendo lo que uno dice y cumplir las promesas. Y eso nos hace recordar que Dios siempre, a pesar de los problemas y a pesar de las circunstancias, siempre va a cumplir sus promesas. En muchas ocasiones me ha tocado ver historias donde una madre ora y ora y ora fervientemente porque su hijo regrese a la iglesia, regrese al pueblo de Dios. Incluso esas madres fallecen pidiéndole a Dios, y la promesa de Dios se cumple años después cuando sus hijos por alguna razón se encuentran a Dios y regresan. Nunca vieron la promesa cumplida, pero el día que Jesús venga y ella se levante, Lo sabrán. ¿no? Vendrán a su mente las promesas de Dios y entonces dirán, ese es mi Dios, el Dios de las promesas. Claro. Pero a veces estamos en esta situación en la que, a pesar de que las promesas de Dios están vigentes, vemos el ejército de Faraón y a pesar de que está la columna de fuego protegiéndonos, seguimos dudando. O sea, ¿qué tan frágil puede ser nuestra fe para seguir dudando del poder de Dios y de esas promesas, a pesar de que las estamos viendo? Y es que todo el tiempo fue lo mismo, ¿no? O sea, y hasta aquí podríamos decir, bueno, ya, sí, las plagas se pueden explicar por los dioses, pero ya ver que el mar se abre, que es creo que el hito más importante en todos los milagros que hace Dios, ¿no? Por el pueblo de Israel, que ya veas tú que el mar se abre, un mar de cientos de kilómetros, para que tú pases, y la Biblia dice que pasaron sobre tierra seca, ¿no?
eso yo creo que ya debería dejarte. Es muy fácil también hablar de ellos como, oye, no tuviste fe si ya viste todo lo que viste, ¿no? Pero si lo trasladamos a algo, nosotros también vemos muchas veces milagros de Dios y la única forma de no tener fe es olvidarnos lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Entonces creo que en esta parte las palabras de Moisés dice, no teman, ¿no? No tengan miedo. O sea, lo que siempre Dios hace con nosotros también es no tengas miedo. Lo dice en repetidas ocasiones, no temas, no temas, no temas. Manténganse tranquilos. Al final, como hablábamos también en otras lecciones pasadas, es que somos seres totalmente emocionales y las emociones nos suben y nos bajan. Y es que recuerda, ellos eran esclavos, caminaban con la cabeza agachada y entonces los golpeaban, les gritaban, eran temerosos de por sí. Tú maltratas a alguien y tantito te acercas, empieza a temblar. Entonces llega ese momento y luego no ven el capataz que le está diciendo, dobla aquí, vete para allá y haz lo que sigue, sino simplemente está el mar. Pero les dice Moisés, no teman, vamos a cruzar. Y se abre el mar. O sea, estaban sorprendidos, pero a la vez temerosos, porque dicen, ¿y si se nos cae encima? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero una vez insistió Moisés, pasen, pasen. Y ahí van los primeros, por fe. Y ahí van los segundos, niños y los animales y sus carretas. Y ni una se quedó atorada. Todos lograron pasar en ese camino Sí. de un cristal enorme, pues porque se veía todo lo que estaba por ahí, ¿no? Los animalitos. Y además era seco. Nadie se quedó atorado. Ellos no se quedaron atorados. Más adelante vamos a ver que otros sí se quedaron atorados. Pero por fe ellos siguieron adelante. No, y no olvidemos que antes de que se abriera el Mar Rojo, había una nube, una columna de nube Fuego. y una columna de fuego. ¿Y que eso es normal? Claro que no, no es normal. O sea, no había nada en ese momento que explicara esa situación. Entonces la presencia de Dios estaba con ellos. Incluso cuando el ejército venía atrás de ellos, dice la Biblia que esta columna de fuego se puso atrás. Dice, voy a ir en pos de ustedes. Entonces se puso atrás, literalmente frenó en lo que pasaba el pueblo, frenó a los caballos de los egipcios. Entonces tenías un Dios que te abrió el mar por delante, que te viene protegiendo por detrás y todavía te permite que veas sus maravillas. O sea, a pesar de todo esto, ellos seguían desconfiando de Dios y lo vamos a ver que la historia continúa y siguen desconfiando de Dios. Pobres soldados, ¿no? Pobres soldados. Ellos hubieran tenido más fe a lo mejor si lo hubieran vivido, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con una pequeña pregunta al experto. ¿Cómo podían los egipcios saber que Dios estaba actuando mediante las calamidades que se abatían sobre su tierra? En primer lugar, los milagros no fueron hechos en secreto. Toda vez que Moisés habló con el faraón, estaban sus siervos, estaban sus hombres con él, sus ministros allí, y Moisés junto con Aarón fueron, le hablaron, le anunciaron la desgracia que venía. Eso fue, en primer lugar, la noticia en esos días ahí en Egipto. En segundo lugar, los milagros fueron nacionales, no fueron locales, fueron que cubrieron toda la nación. Tragedias terribles que golpearon toda la región de Egipto y la gente era consciente de ello. Sabía que había una lucha entre Dios y Faraón. Pero lo más sorprendente de todo esto es que cada uno de esos milagros condenaba a uno de los dioses egipcios. Ellos adoraban las moscas, adoraban las ranas, las veían como parte de sus dioses, y el hecho de que llegaron a detestar esos animales por esas plagas tan incómodas era un ataque directo a todo el sistema religioso de ellos. El oscurecimiento del sol tenía que ver directamente con el dios Amón-Ra, que era el principal dios del panteón egipcio. Y la muerte del primogénito también era evidencia de que el hijo del faraón, que era considerado Dios, también moría. Y de hecho, y no solo el hijo del faraón, todos los primogénitos de Egipto murieron. Fue un impacto directo, duro, pero a la vez en el cual Dios se manifestó a favor de ese pueblo cruel, y Dios de alguna manera lo estaba llamando a que se arrepintiesen. Muy bien, continuamos con la sección de Avanzando por Fe. Y en esta parte, en el versículo para memorizar, justamente también se menciona, la frase es, verán la salvación que el Señor les dará hoy, ¿no? Cuando están ahí ya Moisés liderando el camino, las llamas atrás,
conteniendo al pueblo, al pueblo egipcio, y el pueblo de Israel esperando a cruzar, y Moisés mojándose los pies con la vara levantada. Entonces ahí es cuando dice esas palabras: verán la salvación que el Señor les dará hoy. Y es justamente cuando el mar se comienza a abrir, ¿no? Pero algo que mencionó el doctor antes de ir a la pregunta del experto es de que esta situación en la que vuelven a flaquear en la fe, pero se me vino a la mente cuando estaba platicando que ellos venían de una situación de trauma, como mencionó Gaby. Entonces ya venían con esta programación de subyugación, venían de un dolor y de un quebrantamiento de espíritu, que ahí es donde Dios en su infinita misericordia les tiene paciencia, y no solamente eso, sino que les comienza a dar esta terapia, por así decirlo, ¿no? Y las palabras que menciona Moisés ahí son muy especiales para esta situación donde su trauma era más grande y no podían ver el milagro que estaba pasando debido a ese dolor que traían, y entra Moisés con estas palabras. Tenían una ceguera que no era física, sino era una ceguera espiritual. Cuando la incredulidad inunda tu corazón, cuando las dudas entran en tu mente, porque es una de las herramientas que Satanás más usa contra el ser humano, la duda, el miedo. Hay que hacerlo dudar, hay que hacerlo tener miedo. Sí. Entonces, esa ceguera era espiritual. Por eso cuando les dice, verán la salvación que el Señor les dará hoy, ese ver no implica solamente abrir los ojos, implica abrir los ojos del espíritu, del alma, del corazón. Entonces, en ese momento debes de dejar de sentir ese miedo. Por eso lo primero que les dijo es: no tengan miedo. Luego les dijo: esténse tranquilos. Y luego les dijo: ya una vez que no tengan miedo y que estén tranquilos, entonces verán la salvación. Y el Señor, en la siguiente parte, el Señor peleará por ustedes. Y es que, para dimensionar un poquito, se menciona también cuántas personas estaban siendo libertadas. Lo que menciona aquí el registro es 600,000 hombres. Hombres solamente. Y tenían un montón de hijos. Y tenían, pues, a lo mejor, como eran muy fructíferos, Fácil, unos 2 millones, más de 2. mínimo 2 millones de personas se calculan. Más o menos, para que se dé una idea, es la población el doble de Monterrey. O sea, Monterrey tiene 1 millón de habitantes. Eso sería el doble de lo que es Monterrey. Imagínense. Entonces, es una cantidad increíble de personas que tenían que trasladarse. ¿Cuántas horas habrá estado el mar abierto? ¿Cuántas horas habrán tardado en caminar? Esos, más o menos se calculan una ruta que estuve por ahí investigando, que fueron mínimo 12 kilómetros de caminata del pueblo. Imagínense, para pasar 2 millones de personas por 12 kilómetros. O sea, ¿cuánto tiempo tuvieron que estar ahí? Con chiquitos. Sí, y acarreando y cargando y arreando el ganado y todo esto, ¿no? Entonces, son definitivamente escenas que uno tiene que invitarse a imaginar para dimensionar todo lo que estaba pasando en ese momento, justamente, ¿no? O sea, todo lo que Dios tuvo que hacer para que toda esa cantidad de personas tuvieran que moverse y tuvieran el tiempo suficiente de llegar. Y entonces, cuando llegaron y estuvieron todos a salvo, quitar la columna de fuego para que los egipcios pudieran pasar. Recordemos que Dios es un Dios de relaciones. Es un Dios que le encanta relacionarse con sus hijos, con su pueblo. Le encanta esta imagen de padre e hijo, ¿no? Le encanta que nosotros todas estas promesas las apropiemos. Entonces, cuando Él dice: el Señor peleará por ustedes, tenemos que decir nosotros: el Señor peleará por mí. Claro. El Señor estará peleando por mí, porque Dios en verdad está dispuesto a pelear por ti y a liberarte de donde quiera que estés, pero tienes que hacer propia la promesa. Si tú no haces propia esa promesa, entonces vendrán a ser simples cuentos, como mucha gente dice. Sí. Y no vas a llegar a ese cántico de victoria. Y es que justamente cuando yo creo que la primera señal del pueblo en que realmente cree, Asimiló lo que pasó. asimiló todo, y entonces crean este canto, ¿no? No sé si ustedes han tenido una situación, bueno, no como la de que se abre el mar rojo y luego ves que los que te vienen persiguiendo, los que te maltrataron, te amenazaron de muerte, ahí quedaron, desaparecieron, ya no volvieron a ver, y dicen, no los volvieron a ver jamás. Que ustedes hayan escrito algún poema alabando a Dios por algo que les haya pasado, de gratitud. O sea, al leer el cántico en Éxodo 15 dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, echando en el mar al caballo y al jinete.
Jehová es mi fortaleza y mi canción, y él ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo prepararé morada. Dios de mi padre lo exaltaré. Y así se va, hablando de todo lo que ellos vivieron, que se abrió el mar, que la columna, cómo los caballos quedaron ahí, los jinetes que los venían persiguiendo, todo acabó. Por eso es un cántico de Moisés de alabanza, de gratitud, reconociendo a Dios su grandeza. Y donde confirmaron lo que había prometido previo al cruce, de que Dios iba a pelear por ellos. Sí. Ahí es donde ya dicen, sí, cierto. O sea, las promesas de Dios se cumplen. Ahora, este canto lo cantaron más o menos 2 millones. Imagínate lo que será ¿El cielo? escuchar el canto de Moisés cuando todos entremos en el cielo, cuando por fin los redimidos entonemos el cántico de Moisés. Eso será impresionante porque El en aquel cántico del entonces Cordero. no tenía, así el cántico del Cordero, no tenían instrumentos. En aquel entonces se cantará con todas las voces celestes, con todos los redimidos, y además me imagino yo una orquesta celestial de esas impresionantes. Montemorelos tiene una gran orquesta. Claro. Bueno, eso sonará millones de veces más grande porque mi mente lo imagina desde que yo era pequeño. Y entonces me imagino todos cantando, todos entrando. ¿Cómo será eso? ¿Cómo sonará? No quiero, o sea, no puedo ni imaginarme cómo será ese momento que Apocalipsis describe, Así es. pero quiero que ya pase. Amén. Creo que todos queremos eso, ¿no? Y estar del otro lado del mar. Claro, pues, Por claro. favor. Pero porque tuvimos fe. Y yo creo que eso de trata también, ¿no? La escuela sabática, de que nosotros podamos tomar todo esto y aplicar a nosotros. Y trasladándolo a algo cotidiano. A veces dudamos y tenemos miedo de cosas que nos puedan pasar en el día a día, ¿no? El desempleo, a lo mejor alguna enfermedad, alguna deuda. Y estamos ahí de que, Señor, ¿por qué no me ayudas? Y que mira, y eso creo que es lo que nosotros tenemos que hacer, es ver qué es lo que ha hecho Dios por nosotros en el pasado, qué es lo que ha hecho por su pueblo, por quienes le tienen fe, quienes le buscan, y confiar en que eso pueda hacer por nosotros, ¿no? Y a ustedes que nos ven también, ¿qué tenemos que hacer ahora? Es simplemente tener fe y estar seguros de que Dios está al pendiente de todas nuestras necesidades y que siempre lo ha estado y siempre lo estará, y conducirnos no como lo hizo el pueblo de Israel cuando antes de creer, sino como Moisés, que dio el paso sin dudar, con fe. Te esperamos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos.